¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video más sobre vectores. Ahora, como te había comentado en el video anterior, ahora tenemos... Uy, esto se mueve. Bueno, ahora tenemos dos vectores, fuerza 1 y fuerza 2. Si te das cuenta, bueno, pues ambos están localizados en cuadrantes diferentes. Fuerza 1 está localizado en el cuadrante número 1 y la fuerza 2 en el cuadrante número 2. Aquí tengo los datos. Fuerza 1 30 newtons y el ángulo 1 es de 40 grados. Entonces, por lo tanto, ese angulito 1 pues está aquí, ángulo 1. Fuerza 2 67 newtons y ángulo 2 110 newtons, 110 grados. Recuerda que los cuadrantes son 0, 90, 180, 110 estaría así. Ahí está, ese sería el ángulo 2. Entonces, chécate muy bien lo que vamos a hacer. Voy a sumar el vector de la fuerza 1 con el vector de la fuerza 2, que eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué significa FR? FR significa fuerza resultante. Teta R significa ángulo resultante. Entonces, para hacer esto, pues vamos a tener que descomponer en componentes rectangulares ambos vectores. Entonces, lo que vamos a hacer sería hacer esta formulita. Este símbolo significa sumatoria, sigma. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza X1 más la fuerza en X2 más la fuerza en X3 y así sucesivamente. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Y también vamos a tener la sumatoria de fuerzas en Y, que es exactamente lo mismo. Fuerza en Y1 más fuerza en Y2 más fuerza en Y3 y así sucesivamente. Por lo tanto, al final yo voy a tener dos componentes, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Supongamos que yo voy a tener esto. Voy a tener una línea así, que sería la sumatoria de fuerzas en X, y tendría algo así, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Y por lo tanto, yo tendría una fuerza resultante, y esa fuerza resultante sería la hipotenusa. Ahí está, FR. Por lo tanto, te recomiendo que anotes esta formulita que voy a hacer. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, que si te das cuenta es lo último que yo hacía en los últimos problemas de vectores. Entonces, yo tengo que llegar a esto. Tengo que obtener la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Para hacer eso, vamos a hacer una tablita. A mí me gusta mucho esa tablita porque como que sintetiza toda la información que tengo que obtener. Entonces, vamos a hacerlo. Fuerza. Aquí. Y luego, segunda columna, voy a poner ángulo. Luego, tercera columna, voy a poner Fx. Y voy a poner la formulita F por el coseno del ángulo. Y luego, siguiente columna, Fy, que es igual a F por el seno del ángulo. Bueno, creo que aquí me va a faltar, pero bueno, ahorita vas a saber por qué me va a faltar. Bien, fuerza. Vamos a llenar. F1 es igual a 30 newtons. F2 es igual a 67 newtons. Sigamos llenando esta tablita. Ángulo, bueno, el ángulo 1 es igual a 40 grados. Ángulo 2, el ángulo 2 es igual a 110 grados. Y luego, ahora sí, vamos a obtener f de x. Voy a borrar esto porque no me va a caber. Ahorita vas a saber por qué. F de x es igual a f de x es igual a la fuerza 30 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo 1, que sería 40 grados. Y ahorita voy a poner el resultado.
Y luego fx, bueno, vamos a ponerle fx2 y fx1. Este sería 67 newtons por el coseno de 110. Y vamos a, ahora sí, hacer uso de la calculadora. Sería 30 por el coseno de 40 grados. Y esto es igual a 22. Lo voy a anotar aquí, 4 decimales, 22.9813 newtons. Esa es la fx1 y la fx2 sería 67 por el coseno de 110 igual a menos 22.9153 newtons. Pregunta, ¿por qué salió esta fuerza negativa? Bueno, pues si te das cuenta, la fuerza 2 está en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que Fx va a apuntar a la izquierda. Ok, bueno, aquí tengo esto. Ahí los tengo. Y luego voy a hacer lo mismo para Fy. No me va a caber Fy, pero bueno, Fy lo voy a poner aquí. Fy es igual a F por el seno del ángulo. Para el próximo video ya voy a hacer la tabla desde la izquierda, pero bueno. Entonces sería Fy1 es igual a 30 por el seno de 40 grados. Ese sería Fy1. Y Fy2 es igual a 67 por el seno de 110 grados. Vamos a ver cuánto nos sale. 30 por el seno de 40. Recuerda, bueno, a mí me gusta utilizar 4 decimales. Y eso yo se los pido a mis estudiantes. 19.2836 newtons. Siguiente, 67, vamos a hacerlo aquí para que tú también veas. 67 seno de 110 igual a 62.9594. Ahí está, newtons. Voy a hacer una breve pausa aquí. Yo no sé cómo te vayan a pedir esto tus maestros en la escuela, pero por ejemplo, hay quienes te piden paso por paso, te piden encontrar las componentes de cada vector. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un acierto, 2 aciertos, 3 aciertos, 4 aciertos. Digo, yo por eso recomiendo que escribas todo esto, aunque por ejemplo al final yo voy a tener una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual, pues voy a tener que sumar estos dos. Y sumatoria de fuerzas en Y, pues voy a tener que sumar estos dos. Ahora, debes de saber algo. A mí en estos videos me gusta mucho la exactitud. Entonces, por lo tanto, si yo sumo estas cantidades con estos 4 decimales que me dio, pues estoy dejando de lado todos los demás decimales y al final no me va a salir una respuesta completamente exacta. Por lo tanto, yo voy a sumar estas cantidades. ¿Qué cantidades? Estas formulitas. 30 coseno de 40, paréntesis, más 67 coseno de 110. Sí, estoy sumando estos dos para obtener la sumatoria de fuerzas en X. Y el resultado que me dio es 0.0659 newtons. Ahora este valor lo voy a guardar en A. Shift STO A. Ya lo guardé en A. ¿Por qué? ¿Por qué lo guardo? Porque recuerda que al final, bueno, ya lo borré aquí, voy a tener que tener la fuerza resultante. Ahora fuerza en Y voy a sumar estos dos. 30 seno de 40 más 67 seno de 110 igual a, antes de cualquier cosa lo voy a guardar en la memoria B, que sería 82.9594
2430 newtons. Recuerda que esto lo voy a guardar en la memoria B. Bien, y voy a pasar a realizar esta fórmula. Simplemente la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, voy a tener la fuerza resultante. Entonces fuerza resultante es igual a... Por eso me gusta guardar mucho en las memorias. Fíjate qué tan sencillo va a ser raíz cuadrada de alfa a al cuadrado más alfa b al cuadrado, y me dio ese resultado. Aquí sí voy a usar 4 decimales nada más. 82.2430 newtons. Esta es una respuesta. Antes de que continúe, quiero decirte algo muy importante. La fuerza resultante siempre de los siempre va a ser positiva. ¿Por qué razón? Porque viene de elevar este al cuadrado. Cuando tú elevas un número al cuadrado, siempre de los siempre te va a salir positivo. Entonces positivo más positivo, y luego a eso le vas a obtener la raíz cuadrada. Recuerda que no se puede obtener una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces por eso siempre va a ser positiva, independientemente del cuadrante en el que se encuentre. Eso, el signo ya te lo va a dar el ángulo. Bueno, aquí está. Esta es la fuerza resultante. Lo voy a encerrar. Esa es una respuesta. Recuerda que me falta la segunda respuesta, que es el ángulo resultante. Para obtener el ángulo resultante, yo voy a regresar a esta figura. Este sería el angulito. Ángulo resultante. De esta figura yo tengo, imaginemos que no tengo la fuerza resultante, nada más tengo este, que sería el opuesto, cateto opuesto del ángulo, y el cateto adyacente. Hay una función trigonométrica que me relaciona a estos dos, que sería la tangente. Entonces sería tangente del ángulo resultante es igual a el opuesto entre el adyacente. Pero yo necesito el ángulo resultante, entonces voy a obtener la formulita para ese ángulo, y te recomiendo que esta la tengas súper así, de que bien importante, al igual que las anteriores que hemos escrito. ¿Dónde la escribiré? Bueno, pues el ángulo resultante es igual a la tangente inversa de, paréntesis, la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Ahí está. Recuerda que es la tangente inversa. Bueno, entonces encierra muy bien esa fórmula porque es súper duper importante. Importante. Súper palomitas. Entonces, pues vamos a sustituir. Recuerda que estas cantidades yo ya las tengo aquí guardadas. Entonces, limpio pantalla. Tangente inversa sería Shift. Busco la tecla de tangente inversa. Y es una fracción. A mí me gusta mucho esta calculadora porque ya tengo el signo de fracción aquí, y me lo pone como una fracción, numerador y denominador. En el denominador es la fuerza en Y. La fuerza en Y la tengo guardada en la variable B. Entonces alfa B entre fuerza en X, sumatoria de fuerza en X, la tengo guardada en la memoria A. Cierro paréntesis y le voy a dar igual, y lo que voy a obtener es el angulito. Entonces esto lo voy a poner aquí. Ángulo resultante es igual a 89.9540 grados. Antes de yo encerrar la respuesta, quiero decirte algo que se me pasó. Chécate el signo de la fuerza en X, positivo, y la fuerza en Y, positivo. ¿En qué cuadrante la fuerza en X y la fuerza en Y son positivos? En el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, esta fuerza resultante va a estar en el primer cuadrante. En el siguiente ejemplo vamos a ver que eso no se va a cumplir. Por eso es muy importante que tú sepas identificar, oye, ¿qué pasa cuando estos dos son positivos? Es el cuadrante 1. Cuando este es positivo y este es negativo, ¿en qué cuadrante está? Cuando este es negativo y este es positivo, ¿en qué cuadrante está? Cuando estos dos son negativos, ¿en qué cuadrante está? Eso es lo importante. Eso es cuando tú empiezas a comprender, no solamente mecanizar. Entonces,
Como estos dos salieron positivos, el resultado de la fuerza resultante está en el primer cuadrante. Por lo tanto, este angulito que yo tengo aquí sí es de 89.9540. ¿Por qué? Porque sí está entre 0 y 90 grados. En el siguiente ejemplo vamos a ver que vamos a tener que hacer algo aparte cuando obtengamos el ángulo. ¿Sale? Bueno, pues espero te haya quedado claro este problemita de suma de vectores. En el siguiente vamos a tener 3 vectores y se va a poner un poquito más interesante. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.